Imagina que una sola frase puede prender fuego a todo el Internet del baloncesto y que, en cuestión de horas, la conversación deja de ser ¿qué van a conseguir las jugadoras en el nuevo convenio? Para convertirse en ¿Caitlin Clark está del lado equivocado? Sí, una línea. Necesitamos jugar baloncesto. Eso fue suficiente para que algunos la aplaudieran por ser realista y para que otros la acusaran de tener una postura antisindicato. Y aquí viene lo jugoso. Mientras los clips se viralizaban y el debate se llenaba de etiquetas, el sindicato de jugadoras, la WNBPA, estaba enviando un mensaje totalmente distinto al caos de redes. Unidad, preparación y cero interés en caer en la trampa de dividir y conquistar. La presidenta de ese sindicato es Nneka Onwubuike, y aunque no sea una pelea directa en Twitter, su liderazgo aparece justo en el punto donde el Internet intenta convertir una frase en guerra civil. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a separar el ruido de los hechos. Te voy a contar qué dijo Caitlin con contexto, por qué esa frase disparó tanta reacción y cómo la respuesta del sindicato, con Nneka al frente, encaja más con Caitlin de lo que muchos quieren admitir. Si te interesa el futuro de la WNBA, si eres fan de Caitlin Clark o si simplemente te gusta cuando el deporte se mezcla con poder, dinero y negociación, este video es para ti. Bienvenidos al canal. Si te gusta el baloncesto femenino, las historias detrás de las cámaras y todo lo que rodea a Caitlin Clark, suscríbete y activa la campana. Aquí subimos análisis, contexto y sobre todo conversaciones que no se quedan en el titular fácil. Y antes de empezar, un aviso rápido. Este video no es asesoría legal ni pretende reemplazar la información oficial de la liga o del sindicato. Vamos a usar reportes públicos, declaraciones y sentido común. Sí hablaremos de reacciones y backlash, pero siempre marcando la diferencia entre opinión, interpretación y dato. Lo que buscamos es entender, no pelear por pelear. Si eres nuevo en esto, un CBA es un convenio colectivo de trabajo. Es básicamente el manual que decide cómo se vive en la liga. Salarios mínimos y máximos, porcentaje de ingresos que regresa a las jugadoras, beneficios, protección por lesión, condiciones de viaje, horarios, viviendas, reglas de agencia libre y un montón de cosas que el fan promedio no ve hasta que explota una crisis. Y aquí está la razón por la que esto te debería importar, aunque tú solo quieras ver triples desde el logo. Cuando una liga firma un CBA, está firmando su identidad. Está diciendo, este es el reparto del pastel y así vamos a crecer. Si lo firmas mal, lo pagas por años. Si lo firmas bien, atraes talento, inversión, estabilidad y mejor baloncesto. En diciembre de 2025, este tema está caliente porque el acuerdo actual se extendió varias veces y la fecha clave está marcada, 9 de enero de 2026. Y en ese tipo de ventana, cualquier comentario, por inocente que parezca, se lee como señal política. Ahora sí, con ese marco, volvamos a la frase de Caitlin Clark. Para entender por qué esta frase se volvió viral, hay que poner el contexto emocional. La WNBA está creciendo, pero también está en el punto donde el crecimiento tiene que reflejarse en cheques, recursos y condiciones. Y cuando el reloj está cerca de una fecha límite, cada palabra pesa el doble, porque no es solo un contrato, es el modelo del futuro. En ese clima, Caitlin Clark aparece en el campamento de USA Basketball en Duke en diciembre. Esto importa porque es su regreso a una práctica competitiva después de un año lleno de lesiones. También importa porque el campamento está lleno de prensa nacional, y Caitlin, lo sabemos, es un imán mediático. Y como era obvio, le preguntan por el CBA. Caitlin no se esconde. Dice que es el momento más grande que ha visto la WNBA, que no se puede arruinar y que las jugadoras van a luchar por todo lo que merecen. Hasta ahí la mayoría de la gente escucha liderazgo y sentido de urgencia, pero luego llega la frase que se convierte en titular. Al mismo tiempo, necesitamos jugar baloncesto. Y remata la idea con algo que casi nunca aparece en los clips. Eso es lo que los fans quieren ver. Eso es lo que hace que el producto sea vendible. Y en lenguaje simple, eso es lo que mueve el dinero.
Esa mezcla, luchar por lo que mereces, pero también jugar, es para algunos visión a largo plazo. Para otros, es el peor mensaje posible en una negociación laboral. Aquí es donde empieza el problema típico de Internet. La gente no escucha el párrafo completo, escucha un clip, y no es casualidad. Los clips funcionan porque activan emociones rápidas. Un clip de 5 segundos se comparte más que una respuesta de 2 minutos, y la frase «necesitamos jugar baloncesto» está hecha para eso. Es directa, suena simple y parece una postura definitiva aunque no lo sea. Si solo te quedas con «necesitamos jugar», suena como «no hagan huelga». Pero si escuchas todo, Kaylin también dijo «vamos a pelear por todo lo que merecemos» y habló de líneas rojas, cosas que no se pueden negociar y otras donde quizás sí hay espacio para encontrar un acuerdo. En otras palabras, no pidió rendirse, pidió negociar. En entrevistas recogidas por medios como ESPN, CBS y Sports Illustrated, ella fue bastante clara en que esto es un negocio y que habrá compromisos de ambos lados. ¿Eso es pro liga? ¿Pro sindicato? En realidad es pro acuerdo, y esa diferencia es gigante, porque una cosa es decir, renuncien a todo para jugar, y otra es decir, logremos un acuerdo que nos permita jugar sin perder lo esencial. Pero Internet vive de extremos, y por eso, en redes, surgieron dos bandos en cuestión de minutos. Uno, el bando «Caitlin es la única adulta en la sala», y dos, el bando «Caitlin acaba de regalarle munición a los dueños». La realidad es que ambos bandos usan la misma frase para contar historias opuestas, y esa es la gasolina perfecta para el algoritmo. Nadie está discutiendo el CBA completo, están discutiendo un clip de 5 segundos. Vamos a hablar sin miedo del por qué. En negociaciones laborales, la amenaza de un paro o una huelga es poder. No es el objetivo, es la palanca. Es decir, no se usa porque quieras destruir el trabajo, se usa porque a veces es la única forma de que te tomen en serio. Y cuando alguien dice públicamente «tenemos que jugar», aunque sea con buena intención, algunos lo interpretan como «no uses tu palanca». Es como si en una partida de póker alguien dijera en voz alta «no vamos a apostar fuerte». Puede debilitar la percepción de unidad, aunque la intención sea otra. Además, Caitlin es Caitlin, no es una jugadora más para el público. Es la cara más visible del boom, la estrella que arrastra cámaras, ratings, entradas, jerseys y conversación. Cuando ella habla, su frase no se queda en el vestuario, se convierte en agenda. Por eso, aunque dijera lo mismo que otra jugadora, el impacto sería distinto. También está el tema emocional. Muchas jugadoras llevan años peleando por condiciones que en otras ligas se dan por obvias. Para algunas, escuchar compromiso puede sonar como esperen un poco más, y la paciencia, cuando sientes que el crecimiento ya llegó, se agota. Así que sí, puedo entender por qué algunas personas reaccionaron fuerte. Pero ojo, reaccionar fuerte no significa que el argumento sea correcto, significa que el momento es tenso y que el significado de una frase cambia según quién la diga, cuándo la diga y en qué estado esté la negociación. Otra cosa que se pierde en la pelea es esta. Caitlin no es la negociadora principal. Ella misma ha reconocido que se informa, que pregunta, que aprende y que se apoya en representantes del equipo y del sindicato para entender mejor los números. Eso es normal. En un CBA hay millones de detalles y nadie debería hablar como experto si no lo es. Pero aunque no esté firmando cada párrafo del acuerdo, Caitlin está en el centro mediático del conflicto. Y eso significa que su voz se amplifica y a veces se distorsiona. Y también significa que se convierte en símbolo de lo que cada bando quiere demostrar. Si eres dueño, te conviene que la conversación se vuelva «la estrella quiere jugar, el sindicato quiere parar». Si eres fan impaciente, te conviene creer que el acuerdo se puede cerrar mañana si todos fueran razonables. Si eres una jugadora que lleva años luchando, te conviene que la presión pública no te haga ceder. Todos tienen incentivos, y esos incentivos influyen en cómo se interpreta cada palabra. Aquí es donde te pido que no parpadees, porque este es el núcleo. El público discute un clip, pero el CBA discute la estructura del dinero.
Y según reportes, la liga ha puesto sobre la mesa aumentos fuertes de salarios, incluyendo un salario base muy alto para las jugadoras mejor pagadas. También se ha hablado de modelos de reparto de ingresos, de cómo suben los salarios con el crecimiento y de cambios que afectan beneficios importantes. Por ejemplo, se reportó que una propuesta de la liga incluye un salario base máximo alrededor de 1 millón para las jugadoras mejor pagadas y aumentos grandes en promedios y mínimos. Suena espectacular, pero la discusión no termina ahí, porque el sindicato busca que el sistema crezca con el negocio y no solo sea un aumento puntual. Y ahí entra la batalla por el porcentaje. ¿Qué parte de los ingresos debe regresar a las jugadoras? ¿Cómo se calcula? ¿Neto o bruto? ¿Con qué transparencia? También hay temas que parecen menores hasta que piensas en la vida real. Vivienda. Se reportó que una propuesta contemplaba eliminar la vivienda proporcionada por los equipos. Para una superestrella tal vez es manejable. Para una rookie o una jugadora de rotación puede ser un golpe enorme. Viajes, estándares de charter, descanso, salud, beneficios familiares, planificación, maternidad, cuidado, instalaciones, recursos y personal. Todo eso es el día a día de una liga. Entonces, cuando Caitlin habla de jugar, está pensando en el producto. Y cuando el sindicato habla de estar preparado para luchar, está pensando en que el producto no se sostiene si las condiciones no son justas. Y aquí viene el gran giro que mucha gente no conecta con Caitlin. El 18 y 19 de diciembre, el sindicato anunció que las jugadoras autorizaron a su comité ejecutivo a convocar una huelga cuando sea necesario. Los números son impresionantes, participación altísima y un apoyo enorme al sí. Esto no significa que al día siguiente se apagan las luces. Significa que el sindicato carga una herramienta fuerte y la pone sobre la mesa como señal de unidad. Medios como ESPN y Reuters reportaron un punto central. El propio comunicado subraya que esto no es una llamada a una huelga inmediata, es una demostración de preparación y también una advertencia. Si la negociación sigue estancada, las jugadoras tienen permiso para actuar. Y hay una frase del comunicado que muchos deberían leer 2 veces. Habla de solidaridad contra esfuerzos por dividir, conquistar y subvalorar a las jugadoras. Esa frase es clave para nuestro video, porque ahí está la conexión con Caitlin. El sindicato sabe que en un momento así, la narrativa pública puede romper la unidad. Y el voto es literalmente lo contrario, un mensaje de unidad. Entonces, si el sindicato dice no es inmediato y estamos preparadas, ¿de verdad es tan diferente a la idea de Caitlin de hay que encontrar un acuerdo y jugar? No, la diferencia está en el énfasis. Caitlin enfatiza calendario y producto. El sindicato enfatiza poder y dignidad, pero ambos pueden existir al mismo tiempo. Otra cosa que confunde a la gente. Autorizar no es hacer. Autorizar es votar para que el comité tenga la capacidad de actuar si llega el momento. Es como cuando un equipo te da permiso de ejecutar una jugada, pero no significa que la vas a ejecutar en la siguiente posesión. Y además hay 2 caminos posibles en un conflicto laboral. Uno es la huelga, que viene del lado de las trabajadoras. El otro es un lockout, que vendría del lado de los dueños, cerrando la liga para presionar. En el mundo del deporte profesional, ambos escenarios existen, y por eso la tensión es real, porque no depende solo de las jugadoras. Entender esto te ayuda a ver por qué Caitlin insiste en jugar y por qué el sindicato insiste en estar listo. No están hablando del mismo botón, pero sí del mismo tablero. Ahora, hablemos de la palabra más polémica de todas, compromiso. En redes se usa como insulto o como bandera, según el día, pero en una negociación real, compromiso no es una emoción, es un cálculo. Es decidir qué puntos son intocables, cuáles son negociables y cuál es el costo de retrasar un acuerdo. Ejemplo simple. Si el sindicato quiere que el porcentaje de ingresos sea más alto y que el sistema crezca con la liga, eso puede ser intocable.
pero tal vez el cómo se estructura la escalera de aumentos o cómo se implementan ciertos cambios por etapas sí puede ser negociable. Del lado de la liga, tal vez los dueños dicen, podemos subir salarios mucho, pero necesitamos costos controlados y sostenibilidad. Ahí aparece el tira y afloja. Lo que pasa es que cuando Caitlin dice, tiene que haber compromiso de los dos lados, algunos lo escuchan como acepten menos, pero también puede significar algo distinto. Consigan lo esencial y cedan en lo accesorio para asegurar la temporada. Y no digo que esa sea la estrategia correcta, digo que esa es una interpretación posible y más justa que la etiqueta de antisindicato. Además, hay un detalle práctico. Negociar no es solo dinero, es reglas. Y las reglas pueden beneficiar o perjudicar incluso a una superestrella. Por eso cuando una jugadora joven como Caitlin intenta ser cuidadosa y no hablar como si tuviera la última palabra, en realidad está siendo inteligente. Cuando digo que Nneka se metió en la conversación, no me refiero a que haya escrito un tuit atacando a nadie. Me refiero a algo más importante. Liderazgo sindical en un momento donde la narrativa externa intenta separar a las jugadoras entre las que quieren jugar y las que quieren pelear. En los reportes sobre la autorización de huelga, se explica que la decisión final, si llega el momento, está en manos del comité ejecutivo de 7 jugadoras, y la presidenta es Nneka Ogwumike. Es decir, si la WNBPA habla de unidad, de preparación y de no dejarse dividir, esa línea no es abstracta, sale desde un liderazgo concreto. Y fíjate en el lenguaje del sindicato. Habla de esfuerzos por dividir y conquistar. Eso no es casualidad. En negociaciones, la estrategia más vieja del mundo es romper la unidad del otro lado. Si logras que las jugadoras se vean como rivales internas, el sindicato pierde poder. Y en este caso, Caitlin se volvió el imán perfecto para esa división, aunque ella no lo buscara. Por eso cuando la WNBPA reafirma solidaridad, está, de forma indirecta, protegiendo también a Caitlin de ser usada como arma, porque el mensaje real es, no importa si eres rookie, estrella, veterana o suplente, la unidad es la unidad. Nneka, como presidenta, representa esa línea. Mi respuesta es no, y hay razones claras. Primero, porque Caitlin no dijo no hagan huelga, dijo vamos a luchar por todo lo que merecemos y hay que encontrar una manera de jugar. Eso es una mezcla de firmeza y pragmatismo. Segundo, porque el propio sindicato, cuando autoriza una huelga, se cuida de aclarar que no es inmediata. ¿Por qué? Porque también entienden que jugar importa. Importa para el público, para patrocinadores, para expansión, para el crecimiento. La huelga es la última herramienta, no el plan A. Tercero, porque muchas veces se confunde compromiso con ceder. Y no son lo mismo. Compromiso puede significar aseguras una estructura de ingresos que crece con el negocio, mejoras beneficios, aseguras condiciones y aún así aceptas un calendario o un formato que conviene a ambas partes. Ceder significa aceptar una propuesta mala solo por miedo. Caitlin no pidió miedo, pidió acuerdo. Mira la frase completa y verás que Caitlin dijo algo muy importante. Es un negocio y es una negociación. Esa palabra, negociación, es la que se pierde cuando la gente recorta clips, porque negociar no significa regalar, significa buscar el mejor resultado posible con el poder que tienes. Y por cierto, el sindicato también negocia. Cuando autoriza una huelga, pero aclara que no es inmediata, está haciendo negociación estratégica. Está diciendo, no queremos destruir el producto, pero estamos dispuestas a usar la herramienta si no hay respeto. Eso es exactamente lo que en otras ligas se llama crear presión sin incendiar la casa. Entonces, el choque real no es Caitlin contra el sindicato. El choque real es ¿qué nivel de presión se necesita para conseguir el acuerdo que refleje el crecimiento de la liga? Ahora, pregunta incómoda. ¿Quién gana cuando la conversación se vuelve Caitlin contra las jugadoras?
porque si te distraes con el drama, dejas de hablar de lo real: salarios mínimos, reparto de ingresos, vivienda, viajes, beneficios familiares, estructura del tope salarial, transparencia financiera. Eso es lo que se está negociando, y eso es lo que define la liga para la próxima década. Si el público solo habla de Caitlyn dijo X, la liga y los dueños pueden sentarse y esperar a que la presión pública caiga sobre las jugadoras, no sobre la mesa de negociación. Y el sindicato lo sabe. Por eso la frase dividir y conquistar está en clave. Es casi una alerta: no caigan en la trampa. En otras palabras, incluso si no eres fan del sindicato, si eres fan de la WNBA, deberías querer que estas negociaciones se hagan con claridad y unidad, porque un CBA mal hecho no solo afecta a las estrellas, afecta a las jugadoras de rotación, a las que entran a la liga, a las que salen, a las que quieren ser madres, a las que se lesionan, a las que se retiran. Afecta la calidad del producto que tú quieres ver. Aquí hay una verdad simple: los fans odian la incertidumbre. Y en el caso de Caitlyn, el miedo se multiplica, porque en 2025 la vimos poco por lesiones. Para el fan es como si te vendieran una película y luego la pausan a la mitad. Por eso, cuando ella dice «necesitamos jugar», muchos lo sienten como un grito que representa su ansiedad. Pero esa ansiedad no debería convertirse en ataques a las jugadoras, porque el sindicato no está diciendo «queremos cancelar», está diciendo «queremos un acuerdo que no nos deje atrás». Y la historia del deporte demuestra que cuando una liga crece rápido, el CBA define quién se queda con el valor creado. Si los jugadores y jugadoras no negocian bien en el pico de crecimiento, después es más difícil. Así que sí, entiendo el miedo del fan, pero también entiendo el argumento del sindicato. Y el punto de este video es que no tienes que elegir un bando como si esto fuera una guerra cultural. Puedes exigir temporada y también exigir justicia económica. En medio de todo, se habla de otras ligas y proyectos que ofrecen dinero grande, y eso añade presión a la WNBA, porque si hay más opciones, las jugadoras tienen más poder. Algunos reportes mencionan proyectos nuevos que buscan atraer a estrellas con salarios altos, y a Caitlyn le preguntaron por eso. Ella respondió que planea jugar en la WNBA, y eso también se conectó con el CBA. Primero necesitamos asegurar que haya temporada. Ese comentario es importante porque revela algo. La liga no solo compite contra el silencio de una huelga, compite contra el mercado global del talento. Si las jugadoras sienten que la WNBA no refleja el valor, se moverán a donde sí. Entonces, paradójicamente, la postura «juguemos» y la postura «negociemos duro» apuntan a lo mismo: proteger el futuro de la liga. Te lo digo directo. Cuando una negociación laboral se vuelve un debate de buenos contra malos, casi siempre alguien está manipulando la conversación, porque la realidad es gris. La liga puede decir «estamos ofreciendo aumentos enormes» y al mismo tiempo las jugadoras pueden decir «el modelo sigue sin reflejar nuestro valor». Ambas cosas pueden ser ciertas, y aquí es donde la figura de Caitlyn se vuelve peligrosa para el debate. Muchos quieren usarla como bandera para decir, si ella piensa así, entonces todas deberían pensar así. Pero el sindicato existe precisamente para que una persona, por grande que sea, no defina sola el futuro de todas. Y al mismo tiempo, el sindicato también tiene que entender que la liga necesita el producto en la cancha para seguir creciendo. Es un equilibrio tenso. Por eso la conversación madura no es «Caitlyn tiene razón» o «Caitlyn está mal». La conversación madura es «¿qué acuerdo permite que la liga crezca y que las jugadoras reciban una parte justa del crecimiento?» Si tu respuesta no incluye esas dos partes, probablemente estás cayendo en la trampa. Aquí va mi lectura, y dime si estás de acuerdo o no. Caitlyn no está en contra de la WNBPA. Caitlyn está diciendo en voz alta lo que muchos fans sienten: no quiero perder una temporada.
Y el sindicato está diciendo en voz alta lo que muchas jugadoras sienten. No vamos a aceptar migajas cuando el negocio está explotando. NECA, como presidenta, representa la idea de que puedes querer jugar y aún así estar preparada para parar. No es contradicción, es estrategia. Querer jugar es el deseo. Estar preparada para parar es el plan de respaldo. Si te quedas con el clip, parece pelea. Si miras el tablero completo, parece coordinación involuntaria. Caitlin presiona por calendario y producto, y la WNBPA presiona por valor y estructura, y al final, ambos tipos de presión empujan hacia un acuerdo serio.